Y gloria a Dios porque Dios, que es la persona más importante de la creación, está en este lugar. Yo le invito para que cierre sus ojos y incline su rostro un momentico hacia adelante. Vamos a orar al Espíritu Santo de Dios para que Él nos hable en esta mañana, para que Él nos guíe, para que su palabra, que es poder, nos ministre, para que su palabra, dice la Escritura, que tiene el poder de limpiar. Entonces, para que ella nos limpie en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, te damos a ti toda gloria, honra, alabanza. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el eterno, que tú eres soberano sobre nuestra vida. Reconocemos tu grandeza, Señor, y te damos toda gloria, honra y alabanza. Sabemos que tú estás en este lugar y que el Espíritu Santo se mueve en medio de todos nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú que inspiraste esta palabra, predícala en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministranos, úngenos. Espíritu Santo, libéranos, sánanos y llénanos de tu gran poder en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hay una palabra que le quiero compartir de parte de Dios. Le puse por título Cosas portentosas. Diga conmigo, Dios hará cosas portentosas. Amén. Esa palabra la tenía hace días. Amanecí con esa palabra en la cabeza que me retumbaba y me retumbaba. Cosas portentosas, cosas portentosas. Y me puse a investigar qué significa la palabra portentoso. La palabra portentoso significa algo singular, algo extraño que causa admiración, terror o espanto, porque es algo muy grande. Y también significa persona admirable por su condición. Ese es alguien portentoso, alguien portentoso. Y hay una palabra en hebreo que es la palabra paulau, se pronuncia así, paulau, que significa también lo mismo, portentoso, pero a esta le añade algo más, le añade maravilloso. La palabra portentoso en hebreo también significa algo maravilloso, algo difícil, algo especial, sublime, algo tremendo. Entonces, cuando usted lee la palabra tremendo en la Escritura, por ejemplo, el Salmo 65, verso 5, dice Dios que nos responderá ¿cómo? Diga conmigo, con cosas tremendas. Esa palabra tremenda significa algo portentoso, maravilloso, sublime, espantoso de lo grande que es. Así que primero quiero que vaya conmigo al libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 13. Y cuando esté ahí dice amén. Oseas, capítulo 12, versículo 13. Oseas, profeta Oseas, capítulo 12, versículo 13. Es uno de los profetas menores, no porque haya escrito menos que los demás, sino porque, es porque escribió más que los demás, pero no es menor porque sea de inferior autoridad o unción, ¿no? No tiene nada que ver. Oseas capítulo 12, verso 13, dice la palabra poderosa de Dios así: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Leámoslo de nuevo. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Pregunto, iglesia, ¿de qué profeta está hablando Oseas? ¿De qué profeta? Está claro. Está hablando de Moisés. ¿Quién fue el que Dios hizo subir de Israel a Egipto para que el pueblo fuera libre? A Moisés. Entonces ahora vaya al libro de Éxodo capítulo 3 y vamos a estar allí en ese capítulo. Éxodo capítulo 3.
verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así: apacentando, me pasé. Es capítulo 2. Bueno, un capítulo. Verso 1 en adelante. Dice: un varón, ¿estamos allí? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijo o lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El nombre Moisés es un nombre de origen egipcio que viene del verbo mashá, que significa sacado de las aguas. Moisés significa sacado de las aguas. Amén. Escuche esto. Resulta que leímos primero en el profeta Oseas que Dios dijo que por un solo hombre, por un solo profeta, Él iba a liberar a Israel del yugo egipcio. Por un solo hombre. O sea, Dios necesita solamente uno que le crea, y ya con eso Dios se glorifica. Amén. Y escuche esto. Y vamos entonces a la historia de este profeta que anuncia Oseas, y podemos ver algo impresionante. Podemos ver el propósito de Dios y el propósito del diablo, por decirlo así. Resulta que en el libro del Génesis, cuando Abraham no tenía todavía ni siquiera su primer hijo, y Dios se le aparece en persona, porque Dios se le apareció a Abraham en persona y almorzó con él. ¿Usted quiere saber qué le gusta almorzar a Dios? Léase el libro de Génesis, ahí está. Entonces Abraham habló con Dios en persona, y Dios le dijo a Abraham: ten en cuenta que el pueblo que va a salir de tus lomos, va a salir de ti, va a subir a Egipto, y allá estará cautivo 400 años. O sea que ya eso no era sorpresa. Ya Dios se lo había dicho a Abraham. No tenía el primer hijo, y ya Dios le estaba hablando cientos de años al futuro de lo que iba a pasar. Dios conoce todo. Y le dijo: mira, el pueblo que va a nacer de ti va a llegar a Egipto, y ten en cuenta que ya estará cautivo 400 años. Y el mismo Dios le da una palabra: pero eso no va a ser para siempre. Ellos van a ser libres. Esa fue la promesa de Dios, que Dios los iba a liberar. Y si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta que cada vez que Dios pretende o quiere hacer algo, siempre se va a buscar a un hombre o a una mujer para hacer lo que Él quiere. Siempre Él va a buscar a alguien en donde Él pueda manifestar su poder y hacer lo que Él pretende hacer. O sea que ya había una profecía de parte de Dios de que después de 400 años
Él iba a liberar a ese pueblo y que iba a levantar a alguien para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Escuche algo, en el mundo espiritual, o sea, ese mundo invisible, imperceptible, pero que es más real que nuestro propio mundo y es más complejo que nuestro propio mundo. En ese mundo todo se oye. Todo lo que usted diga en el mundo espiritual se oye. Todo lo que usted declare en el mundo espiritual se oye. Por eso la Biblia muchas veces advierte tanto que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque es que el mundo espiritual funciona con el poder de la palabra. Así funciona el mundo espiritual. Entonces resulta de que cuando Dios le dijo a Abraham que después de 400 años Él liberaría al pueblo, o sea, iba a tomar a alguien para liberar al pueblo, ¿quién estaba escuchando también? Satanás estaba escuchando ahí. ¿Y sabe algo? Dice la Biblia que cuando pasan 400 años, pero más exactamente 430 años, al faraón de aquella época, que también se llamaba Ramsés, se le ocurrió una idea que nunca se le había ocurrido, o si se le había ocurrido no lo registra la Biblia, pero se le ocurrió una idea. Y dice la Biblia que él vio a los hijos de Israel que vivían cerca de Egipto, en una tierra llamada Gosén, que era la mejor tierra de aquella región. Y él vio que el pueblo de Israel crecía y se multiplicaba de una forma muy acelerada. Y le vino un pensamiento diabólico. El mismo diablo le puso un pensamiento al faraón. Y el faraón pensó y dijo: esta gente está creciendo demasiado. No vaya a ser que cuando ellos se vean fuertes, vengan contra nosotros los egipcios y terminemos siendo nosotros los siervos de ellos. En pocas palabras, no vaya a ser que los papeles se inviertan, porque es que esta gente crece mucho y se está volviendo un pueblo muy fuerte. O sea que en cualquier momento este pueblo hebreo viene, nos atacan, nos someten y nos hacen esclavos suyos. Y él dijo: la única solución que se me ocurre es que yo voy a mandar a matar a todos los niños varones del pueblo hebreo. Y eso fue lo que hizo Ramsés. Mandó a matar a todo ese poco de niños del pueblo hebreo. Pero la pregunta es: ¿sería esa el motivo real por el que él manda a matar a esto? No. Porque le dije que en el mundo espiritual las cosas se oyen. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios te da una promesa, el primero en creer esa promesa se llama Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que Dios nunca miente, que es imposible que Dios mienta. Él sabe que si Dios dice algo, tarde o temprano Dios lo va a cumplir. Y se pone las pilas entonces. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham por allá en Génesis que después de 400 años los iba a liberar, el diablo desde ese día empezó a contar. Y contaba las horas, y contaba los días, y contaba los años. Y cuando se cumplieron los 400 años, él dijo: este es el día y el tiempo en donde Dios dijo que iba a liberar a su pueblo. Yo no lo voy a permitir. El diablo no se las sabe todas. Entonces, ¿qué dijo él? De algún lugar Dios va a levantar al liberador. De algún lugar Dios va a levantar al profeta que dijo que iba a levantar. Pero no sé quién es, porque el diablo no es omnisciente. Él no sabe nada. Amén. Él no es omnisciente, le toca adivinar. Como no sabía quién era el hombre, la criatura que Dios había escogido, entonces le puso esa idea diabólica al faraón, queriendo él decir: de todos esos niños
niños que van a ser asesinados, allí tiene que caer el profeta que Dios dijo que iba a levantar. Y eso fue entonces un propósito diabólico. Y mandan a matar a todos los niños del pueblo hebreo, del pueblo judío. ¿Cómo los mataban? Bueno, yo por ahí estuve leyendo algunas inscripciones. Dicen que se los tiraban a los niños, eran el alimento de los cocodrilos, y se los tiraban a los animales para que se los comieran. Así mataban, y de otras formas más horribles, mataban a los niños de los hebreos. Entonces en ese momento hay un choque y el pueblo hebreo entra en un shock. Entró en una esterilidad, en una parálisis. Parecía ser que el pueblo se había vuelto estéril. ¿Cómo así? Porque estéril. Simple. Póngase usted en los zapatos de los hebreos. Póngase usted en los zapatos de los hebreos. Ellos decían, si tenemos un hijo varón, lo matan. Y si tenemos una hija, la esclavizan. Entonces no tengamos hijos. ¿Para qué traer hijos, cierto? Ese es el pensamiento que pudo rondar la mente del pueblo judío, del pueblo de Dios. ¿Para qué tener hijos? Si sale hombre, si sale varón, lo van a matar. No queremos que maten a nuestros hijos. Y si nace niña, la van a convertir en una esclava. No tiene sentido. Y entonces parece ser que todo el pueblo se volvió estéril, se paralizó, porque uno de los primeros ataques, de las primeras estrategias que usa el enemigo es el amedrantamiento, es el infundir miedo y temor para que el pueblo de Dios se quede quieto. Porque el enemigo sabe que si el pueblo de Dios no se queda quieto, entonces él no tiene nada que hacer, está perdido. Y el pueblo entró en una esterilidad. Nadie quería parir, nadie quería engendrar, nadie quería tener familia. Pero me llama la atención en el capítulo 2 del libro del Éxodo, en el verso 1, y me llama la atención porque mire cómo empieza diciendo. Dice, un varón de la familia de Leví. ¿Qué hizo ese hombre? Léalo ahí, por favor. Tomó por mujer a una hija de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Verso 2, la que concibió y dio luz, un hijo. ¿Sabe qué pasó ahí? Este varón y esta mujer fueron en contra de los pronósticos. Este hombre y esta mujer fueron en contra de lo que el diablo a través del faraón les estaba ordenando. Quédense quietos y no tengan más hijos. Eso es lo que quería el diablo, porque él sabía que uno de esos niños iba a representar su total derrota. Pero cuando usted lee el capítulo 2, verso 1, usted ve una pareja que se llenó de algo llamado fe. Diga conmigo, fe. Y fue en contra de esa orden diabólica, fue en contra del pronóstico de la época, y dice que vino un varón de la casa de Leví, que era la casa sacerdotal, la tribu de Leví, es la tribu de sacerdotes. Y fue y tomó una mujer también de la misma tribu, y ese día le engendró un muchachito. Tremendo, ¿cierto que sí? Fueron en contra de todo pronóstico y fueron en contra de toda orden satánica y diabólica. Mientras el pueblo no quería tener hijos, estos dijeron, nosotros vamos a tener un hijo, porque a lo mejor el hijo que usted y yo tengamos, ese va a ser el profeta que Dios va a levantar. Y algo tiene Dios, y es que Dios cuida a los que le sirven. Dios cuida a sus profetas, Dios cuida a sus ungidos, Dios cuida a su pueblo. Y engendraron un hijo. Y dice la Biblia que durante 3 meses, como podían, lo escondían.
Yo me imagino a esa familia haciendo maromas para poder esconder a ese niño, para que no lo fueran a oír, para que no lo fueran a ver, porque lo mataban irremediablemente. Pero después de 3 meses dice que ya no lo podían esconder más. Yo me imagino que era porque después de ese tiempo ya el niño era más obvio, de pronto lloraba más, hacía más ruido, gritaba, no sé, de pronto era más obvio después de esa edad. Y esta madre hizo algo, yo no sé cómo usted lo va a ver, pero para mí es algo loco, pero guiado por el Espíritu Santo. Porque eso usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte, solamente ahí. Dice que tomó una cesta de mimbre, la calafateó con brea para impermeabilizarla, para que no se le fuera a meter el agua. Y allí puso a su hijo y lo puso a la ribera, a la orilla del río más largo del planeta Tierra, que es el río Nilo. Ese es el río más largo del mundo entero. Y el río más caudaloso lo tenemos nosotros, el río Amazonas. Pero el río más largo del mundo es el río Nilo. Y si usted ha visto documentales o ha visto Discovery y esos programas de la naturaleza, usted va a ver que a la orilla del Nilo arriban todas las fieras para abrevar. Allí van los búfalos, allí van los leones, allí van todas estas fieras. Y ese río tiene hipopótamos y tiene cocodrilos, bueno, todo ese poco de animales salvajes. Y allí esta mujer pone a su hijo y lo da a la aventura. Pero hay una simbología espiritual allí que es tremenda. ¿Qué simbología podemos encontrar en este acto que hace esta mujer? Jesucristo dijo que el que cree en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Cuando esta mujer pone a su hijo a la ribera del río, simbólicamente lo que está haciendo ella es: Espíritu Santo, yo te lo entrego a ti, porque en mis manos ya yo no puedo hacer nada. La mejor confianza que usted puede tener es la confianza en el Espíritu Santo de Dios. Ezequiel 47, aguas salutíferas. El profeta ve un río que sale del templo, y ese río llena el desierto del Arabá, que es un lugar totalmente seco. Y en la visión de Ezequiel, el Arabá florecía, el Arabá reverdecía, y en el Arabá está el mar muerto. Y cuando el río entraba en el mar muerto, dice el profeta que el mar muerto tenía vida, se llenaba de grandes peces y venía a ser como el mar grande, o sea, como el océano Mediterráneo. ¡Tremendo! O sea que el río representa el Espíritu Santo de Dios. Esta mujer, simbólicamente hablando, lo que hizo fue depositar su confianza, depositar la vida de su hijo en el Espíritu de Dios, confiando de que Él sabía dónde lo iba a llevar. Se lo puso ahí y se lo llevó al río. Y dice la Escritura que justamente en ese mismo momento, a esa misma hora, la hija del faraón salía a bañarse en el río. Escuche esto: en Dios, yo sé que usted ya lo sabe, pero yo se lo voy a recordar. En Dios no hay casualidades, hay propósitos. Amén. Y había un propósito con Moisés, porque ya estaba profetizado de parte de Dios. Y viene y dice la Biblia que una de las doncellas de la hija del faraón ve la canasta, ve el niño lloraba, y esta mujer se enlaza con ese niño, inmediatamente se enamora de ese niño y lo prohijo, o sea, lo adoptó, lo hizo su propio hijo, sabiendo que era hijo de algún hebreo. Y esta mujer entonces, cuando lo ve tan pequeño, ella hace algo. Ella manda a buscar a una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Una nodriza
es una mujer que amamanta hijos que no son suyos, que cuida hijos que no son suyos. Eso es una nodriza. Y eso existe. Hay mujeres que no pueden amamantar, entonces le pagan a otra mujer que tiene leche y todo eso y va a amamantar al hijo de ella. Eso es una nodriza. Y la hija del faraón lo primero que hizo fue buscar una nodriza para alimentar a Moisés, para amamantar el proyecto de Dios. Y yo le tengo de parte de Dios una palabra que me estaba, desde que yo leí esta palabra, venía aquí a mi corazón, a mi mente. Yo le tengo esta palabra para usted. Primero que todo, usted es el proyecto de Dios. Dígame. Usted es el propósito vivo del Dios vivo. Amén. Por lo tanto, escuche esto. Dios va a traer a tu vida nodrizas, hombres y mujeres que van a amamantarte, alimentarte, para que crezcas, para que te desarrolles, para que puedas llegar al nivel donde Dios te necesita a fin de cumplir en ti su propósito. Dios va a empezar a partir de hoy a traer nodrizas a tu vida. Dios traerá nodrizas a la iglesia Victoria en el nombre poderoso de Jesús. Dios traerá nodrizas, hombres y mujeres que van a empezar a amamantar el proyecto divino que Dios tiene con la iglesia Victoria y con las familias de la iglesia Victoria. Amén. Escucha esto. Y la hija del faraón sacó a este niño, le puso nombre inmediatamente Moisés. Ya le dije qué significa Moisés. Significa el que es sacado de las aguas, el que es sacado de las aguas. Y mira lo tremendo. Esta mujer lo hace su propio hijo, lo termina criando ella, lo termina alimentando ella, lo termina vistiendo ella, y por ser entonces su hijo, ¿quién era el abuelo de ese niño? El faraón Ramsés. El mismo hombre que lo había mandado a aniquilar, el mismo hombre que lo mandó a matar, terminó criándolo, terminó arrullándolo, terminó cargándolo, terminó jugando con él, quizás durmiendo en la misma cama de su abuelo Moisés. Ese hombre que lo había mandado a matar terminó siendo la mayor nodriza de Moisés y lo convirtió en el príncipe de Egipto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eso quiere decir que cuando usted sabe que en usted hay un propósito de Dios, cuando usted tiene la fe que es así, cuando usted está seguro de lo que Dios le dijo, hasta el diablo te va a servir. Te tiene que servir. Porque Él también es creación de Dios. Él no es otro Dios, como algunos piensan y le tienen miedo. No, señor, el diablo es creación de Dios y dice la Biblia que todos los días Él le tiene que rendir cuentas a Dios. Así que Él no es Dios, otro Dios, aunque la Biblia lo llama el Dios con D minúscula de este mundo. Pero hablando del sistema diabólico que gobierna el mundo, la corrupción, la maldad y todo eso que usted oye. El Dios de la maldad, podríamos hablar. Pero Él no es ningún Dios. Él es creación de Dios. Y está sometido a la orden, a la voz, a la potestad, al gobierno, al señorío y a la autoridad de Jesucristo de Nazaret. A Él se sujeta el diablo. Amén. Por eso cuando usted sabe que en usted hay un propósito divino, lo cree y camina por ese propósito, el enemigo va a tener que servirte. El que te hace la guerra te va a tender la mano. El que murmura y habla de ti, el día de mañana va a ser uno de tus más grandes y fieles ayudantes. Eso pasa cuando hay un propósito. Hermano, Dios tenía que cuidar a Moisés, porque Dios tenía un plan divino, porque Moisés tenía que abrir un mar,
Porque Moisés tenía que hablar cara a cara con Dios. Porque Moisés tenía que profetizar sobre los hijos de Israel. Porque Moisés tenía que liderar un pueblo. Moisés tuvo la iglesia más grande del Antiguo Testamento. Él pastoreó 2 millones de personas. No hay iglesia en la actualidad que tenga esa cantidad de gente. Esa era la iglesia que pastoreaba Moisés. Por eso Dios tenía que cuidar a ese hombre. Por eso Dios tenía que encargarse de que Moisés llegara al destino que le tenía preparado. Porque Dios tenía que hacer en Moisés cosas portentosas. No lo digo yo, está en Éxodo 34, verso 10. Si quieren, leamos un momentico. Éxodo, allí mismo en el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 10. Cuando esté ahí, dice amén. Amén. Éxodo 34, 10 dice: oiga, esto está hablando Dios con Moisés. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esa palabra tremendo es portentoso, es maravilloso, es algo indescriptible, algo terrible, algo que no puede ser dicho con palabras. Por eso Dios tenía que cuidar a Moisés, porque él tenía que hacer con Moisés cosas portentosas, cosas impresionantes. Dios le dijo a Moisés: cosas que todavía no he hecho en toda la tierra, ni en nación alguna, las haré contigo. Iglesia Victoria, escúcheme usted. Cosas que todavía Dios no ha hecho con nadie, cosas que todavía Dios no ha hecho en ninguna otra nación, Dios las va a hacer contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Dios las va a hacer en esta iglesia. No dijeron amén, pero yo digo amén. Yo creo que Dios las va a hacer en la iglesia Victoria. Cosas portentosas. Por eso Dios ha cuidado a la iglesia. Por eso esta iglesia también fue abandonada, pero en el río del Espíritu Santo. Y en el vagar, en el río, el Espíritu Santo le ha empezado a conducir, le ha empezado a guiar, a llevar. Ha empezado a traer nodrizas, pero faltan más todavía. Porque lo que realmente Dios quiere hacer en la iglesia, en la Victoria, en esta casa, todavía usted no lo ha visto. Se lo estoy diciendo de parte de Dios. Usted todavía no ha visto lo que Dios tiene preparado para la iglesia Victoria. Todavía no lo ha visto. Por eso muchos se han levantado y quizás se levantarán en contra de la iglesia. Por eso muchos traerán sentencia en contra de la iglesia, porque el diablo sabe lo que Dios ha dicho aquí, lo que Dios ha prometido. Pero así como Dios lo hizo con Moisés, lo hará en esta casa. Aunque se pare en la cola si tiene, y en los cachos si tiene, al final Dios siempre termina haciendo lo que Él dice, porque Él es Dios. Y por eso Él es Dios, porque nadie lo manda. Amén. Tremendo eso. Y yo le quiero decir en esta mañana de parte de Dios, el pastor me llamó la atención porque se conecta lo que dijo él con lo que el Señor me dio en esta mañana. El pastor leyó ahorita en el libro de Génesis y habló sobre José, pero él especificó algo: los sueños. Los sueños, los sueños. Y él oró por los sueños, y él pactó y diezmó por los sueños. Y si yo pregunto cuántos tienen sueños, todo el mundo va a levantar la mano. Todos tenemos sueños. Y aquí hay algo especial en esta palabra que Dios nos da en esta mañana. Porque cuando vino la sentencia
sentencia de muerte para el pueblo hebreo sobre sus hijos, el pueblo no volvió a tener hijos. Por eso la Biblia resalta a esa pareja que se atrevió. Y el enemigo ha venido en algunas personas de la iglesia, ha venido trayendo temor, los ha venido amedrentando, los ha venido aterrorizando para que no se atrevan, para que no den el paso, para que no avancen, para que se queden estancados, para que se queden quietos. Así como lo hizo con el pueblo hebreo en la época de Moisés, Él lo ha querido hacer en muchos de los que están en esta mañana, en esta casa, en esta iglesia. Y por eso muchas de las personas que están aquí todavía no han visto verdaderamente en sus vidas desarrollarse el propósito que Dios tiene con ustedes en este mundo. Escuche esto, pero usted tiene que hacer lo mismo que hizo el padre de Moisés y la madre de Moisés. ¿Qué hicieron ellos? Se llenaron de algo llamado fe y fueron en contra de los pronósticos y de toda sentencia de muerte y se atrevieron. Escúcheme esto, usted se puede imaginar a los padres de Moisés 10 años después, 20 años después, viendo a su hijo en un carruaje real, vestido de ropas reales, con la autoridad y gobierno sobre toda una nación, porque él era un príncipe. Yo creo que los padres de Moisés no se arrepintieron de haber ido en contra de esa sentencia diabólica. Y yo estoy seguro que ellos entendieron, al igual que los hermanos de Moisés, ellos entendieron que el diablo quería era estancarlos, pero que todo aquel que le creía a Dios y a lo que Él dijo está destinado a un gran propósito, a un gran destino en este mundo. Amén. Usted está destinado de parte de Dios a un gran propósito. Hay una teoría, algunos la creen, otros no la creen, pero yo solamente voy a leer la palabra y usted ya mirará. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Voy a leer solamente el versículo 11. Pero si usted lo lee desde el verso 3, va a encontrar que esta palabra se repite como 2 o 3 veces. Verso 11 dice: en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Como 2 o 3 veces se repite la palabra predestinado. La palabra predestinación es una palabra griega que se dice proorizo con doble O, proorizo. Y la palabra griega proorizo o predestinación significa algo que se conoce con anticipación o con antelación. Es algo predestinado, algo que usted ya conoce anticipadamente. No es que sea adivinación, no. Hay cosas que usted conoce anticipadamente. Por ejemplo, usted en la mañana, a las 6 de la mañana, mira el cielo, ve ese sol como si tuviera una lupa, y usted sabe que todo el día va a ser sol, ¿cierto? Y no necesita ser adivino. Usted sabe que al mediodía va a ser un sol terrible. Eso es predestinación, de alguna manera. Y así hay otros ejemplos, que usted se anticipa a algunos hechos por lo que ve, por lo que oye, por el ambiente, todo eso. En Dios esta palabra va a una escala todavía mayor. Entonces dice Efesios 1:11 que Dios nos predestinó según su propósito, según el designio de su voluntad. Aquí podemos ver algo. Hemos estado hablando más que todos los días miércoles de esa palabra, algo llamado la soberanía de Dios. Él hace como quiere.
De hecho, Romanos 10 dice que Dios tiene misericordia del que Él quiere, punto. Y nadie puede ir contra eso, Él es Dios, soberanía. Quiero decir, hermano, que usted está en esta iglesia no por bonito, tremendo. Usted no nació porque le tocó nacer. Usted no nació porque fue una casualidad o el error de su papá y de su mamá. Usted no es ni error, ni casualidad, ni accidente. Usted es el plan de Dios en este mundo. Usted es el propósito divino y Dios se va a glorificar en tu vida. Pero tú necesitas tener algo llamado fe, como el padre de Moisés, como la madre de Moisés. Se llenaron de fe y ellos dijeron, pues nosotros sí vamos a tener hijos, nosotros sí vamos a engendrar, porque a lo mejor nuestro hijo va a ser el hombre que Dios dijo que iba a levantar. ¿Y cómo les parece que sí fue? Dios está buscando hombres y mujeres que le crean, porque Dios tiene cosas portentosas preparadas para el hombre y la mujer que le cree. Dios tiene cosas portentosas para el hombre y la mujer que se atreve. Así que de parte de Dios le digo yo esta mañana, atrévase y créale a Dios. Aunque el pronóstico le diga que no, aunque las noticias le digan que no, aunque todo sea contrario, si le ha creído a Dios, atrévase, atrévase por la fe en el nombre de Jesús, atrévase, porque muy seguramente usted es la persona que Dios ha elegido para hacer cosas tremendas en esta tierra. Usted todavía no sabe Dios qué es lo que quiere con usted. Déjeme y le termino con esto porque vamos a orar. Usted no ha visto todavía ni la más mínima parte. No has visto ni una milésima parte de las cosas que Dios tiene para tu vida y tiene para la iglesia Victoria de Jesucristo para las naciones. Póngase de pie. Vamos a orar. Todavía falta más. Todavía falta más. Dios hará contigo cosas portentosas. Dios tenía que abrir un mar con ese hombre. Dios todavía tiene que hacer muchas cosas contigo. No te asombres de lo que todavía o de lo que hasta ahora ves, porque eso no es la más mínima parte de lo que Dios tiene preparado para tu iglesia. Yo quiero que ore en esta mañana. Le invito aquí a mis hermanos de la alabanza que me acompañen ahí. Y vamos a orar, mi hermano, por lo que Dios nos habla o nos ha hablado. Usted, bueno, aquí hay gente que me imagino que tiene crisis existencial. ¿Cómo así que crisis existencial? Sí, que no saben por qué existen. No saben por qué están en este mundo. Se hallan y no se hallan. Están perdidos en sus mentes. Pero usted va a orar conmigo. Y vamos a orar.
toda oposición satánica y diabólica, contra todo poder antagónico, contra todo poder oscuro. Padre, y venimos contra todo esto en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que sobre todos ellos vendrá tu gloria, vendrá tu poder y recibirán una impartición, Señor, de parte de